Están entrando. Bueno, chicos, vamos arrancando entonces con el último teórico del año del currículo de cirugía 2 dentomaxilar. Vamos a compartir pantalla entonces. El Power, creo que ustedes ya lo tienen. Ahí va. Presentación acá. ¿Pueden ver ahí claramente todo? ¿La pantalla? Sí, doctor. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Estamos entonces. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces el tema de hoy es postoperatorio, ¿sí? Del módulo de diagnóstico y patología 2. Postoperatorio en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron preoperatorio? ¿Se acuerdan cuando estudiaron intraoperatorio o la de la operación propiamente dicha? Que son tipo momentos, son tiempos, ¿sí? Uno sería previo a la cirugía, otro sería intraoperatorio, y tenemos el tercer periodo que es el postoperatorio. ¿Ok? Entonces son segmentos de tiempo que uno debe separar y darle la importancia que cada uno merece, ¿sí? La cirugía no se acaba hasta el alta del paciente, recuerden eso. Comienza con la entrevista y termina con el alta, ¿ok? Entonces es el segmento de tiempo entre que finaliza la intervención quirúrgica, cuando el paciente se va con la sutura o con el apósito o con las indicaciones postoperatorias, o sea, desde ese momento hasta que uno considera que el paciente consiguió su estado normal o las condiciones óptimas como para nosotros citarlos, qué sé yo, 6 meses posterior para un control o un chequeo, nada más. Pero hasta ahí llega el postoperatorio, ¿ok? Cualquier cosita, chicos, vayan anotando y al final hacemos una rondita de preguntas, ¿ok? Entonces, para hablar de postoperatorio debemos saber qué factores, ¿sí?, intervienen, qué factores de riesgo están presentes en el paciente recién operado o en el paciente quirúrgico. Obviamente que estos factores de riesgo ya se dan con la anamnesis en la historia clínica, ¿ok? Donde van a haber parámetros fisiológicos, ¿sí?, a través de estudios y medidas que uno realiza en el preoperatorio. Uno ya determina los factores de riesgo previo a toda cirugía. Si hay factores de riesgo de infección, si ya realizaremos una profilaxis antibiótica en su debido momento. Pero es importante, teniendo en cuenta la anamnesis, saber educar al paciente para que en el postoperatorio no ocurra. Educar al paciente significa informar al paciente de los posibles riesgos inherentes a la cirugía, inherentes a la anestesia, ¿sí?, inherentes a las patologías preexistentes que pueda llegar a tener ese paciente, ya sean sistémicas, ¿sí?, o locales. ¿Se entiende? O sea, esos riesgos y todo eso debe informarse al paciente y educarlo para prevenirlo. ¿Me siguen? Por eso es tan importante la historia clínica también, tanto para el preoperatorio, para el intraoperatorio, como para el postoperatorio, porque de allí salen, digamos, todos los posibles riesgos que podamos llegar a prevenir. Entonces, ¿cómo se clasifican esas complicaciones? ¿Sí? Vamos a ver obviamente las complicaciones postoperatorias, ¿sí? Entonces, antes de entrar, vamos a repasar lo que es el postoperatorio. Son todas las complicaciones, ¿sí?, que se pueden producir posteriormente a la extracción dentaria o acto quirúrgico
no solamente extracción dentaria, digamos. Postoperatorio se refiere a cualquier acto quirúrgico, ya sea periodontal. Chicos, pueden silenciar los micrófonos porque se complica el audio. Gracias. O sea, estas complicaciones pueden surgir inmediatamente posterior a la cirugía o al cabo de días, horas o días. En ese segmento de tiempo posterior a la cirugía. Entonces, estas complicaciones pueden ser dolor, hemorragia, hematomas, edemas, trismus, infecciones locales o generales o difusas. ¿Sí? Este dolor postoperatorio puede ser de etiología propia del tratamiento, ¿sí? Del tratamiento quirúrgico que se le provee al paciente, y puede ser tratado a través de analgésicos, ¿sí? Los AINES, y los corticoides, que son los no esteroides. ¿Sí? Analgésicos, toda la gama de analgésicos. Analgésicos inclusive, no solamente analgésicos antiinflamatorios, sino solamente puros analgésicos como ser la dipirona, por ejemplo. ¿Sí? Hay veces que no solamente sean analgésicos, sino que se asocian con los corticoides, como en el clásico Dexa y dipirona que se le dan hospitalariamente. ¿Sí? Ese es el más popular, la Dexa y la dipirona, o el diclofenac con un corticoide a través de vía parenteral o intramuscular. Eso es lo más conocido a través de la vía hospitalaria, ¿no? Para tratar las hemorragias postoperatorias, tenemos que saber primero de dónde proviene esa hemorragia. Pueden ser localmente o a través de un estado, producida por un estado general del paciente. ¿Sí? Las locales generalmente se producen luego de la exodoncia, ¿sí? Y se pueden deber a la existencia de los siguientes problemas. Una herida, ¿sí? Una herida gingival o de partes blandas. Dice especialmente si los tejidos están inflamados, o sea, si ya hay un tejido de granulación previo a la cirugía o si hay presencia de alguna tumoración que afecte desde el punto de vista circulatorio a la cirugía. También podemos producir fracturas parciales del hueso o qué sé yo, de la zona palatina, donde está muy ricamente irrigado por la arteria palatina. También en el maxilar inferior, en la zona lingual, ¿sí? El piso de boca. Por eso tenemos que tener mucho recaudo a la hora de usar los instrumentos, como yo le digo a mis alumnos, siempre coloquen una gasa al proteger las tablas alrededor de su dedo, trabaje con punto de apoyo, acerquen en la parte activa el dedo índice, ¿sí? O el dedo mayor, de acuerdo al elevador que usen, siempre protejan estos movimientos involuntarios que se pueden accidentalmente producir en boca. ¿Sí? También puede haber ápices fracturados, presencia de granulomas. Y también puede lesionar tejidos blandos, arteriales o venosos, obviamente, del paquete vasculonervioso que se encuentre vecino a la zona operada. De otra manera, que ya sería posoperatoriamente, en el tiempo de coagulación, precisamente, se le indica al paciente que no se realice buches, ni succión, por eso se le dice que está prohibido el mate, o la aspiración. ¿Por qué? Porque este efecto de vacío o este movimiento de buche fuerte puede hacer que el coágulo se expulse y se produzca el sangrado. ¿Sí? Como dije anteriormente, tumores vascularizados, ¿sí? Épolis, angiomas, que son tumores muy vasculares. Y caída prematura de la escara de un vaso si usamos electrocoagulación, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes todavía no lo usan, pero el día de mañana pueden usarlo. Y una vez electrocoagulado la zona, se produce tipo un ennegrecimiento, una escara, una zona dura que se puede desprender y luego dejar una zona muy sangrante. ¿Okay? Estas pueden ser las hemorragias de causas locales. ¿Sí? Otra complicación hemorrágica puede ser una causa general. ¿A qué se refiere?
a algo sistémico, no propio de la cirugía en sí, sino inherente al paciente, ¿sí? Problemas de coagulación por déficit de factores, ¿sí? Que pueden ser detectados con antelación en la anamnesis, o si el paciente no sabe, se le hace un... Yo a todos mis pacientes que van a ser sometidos a cirugía, todos, ¿sí? Generalmente, en el 98% de los casos, salvo si el paciente se niega, le mando a hacer un laboratorio de rutina. ¿Qué laboratorio le mando a hacer para saber si tiene algún problema hemorragíparo? Anoten eso. ¿Sí? Le mando a hacer un coagulograma. ¿Sí? Le mando a hacer una glucemia o una hemoglobina glicosilada para saber la historia, porque por ahí la glucemia no es tan exacto. ¿Sí? Porque pueden estar tomando el medicamento para la insulina, o sea, los diabéticos tipo 1, la inyección de insulina, o el tipo 2, la famosa metformina, y nos puede mentir en el laboratorio. Entonces la hemoglobina glicosilada te da una semana de antelación como para uno saber el estado de azúcar de esa persona, que nos puede afectar a la hora del postoperatorio. Fíjense todo lo importante que es pedir un buen coagulograma, una glicemia y un hemograma. Hemograma completo, se le dice. ¿Sí? También saber si la persona tiene algún déficit o alguna hipovitaminosis, también sería bueno, ¿sí? O si tiene antecedentes genéticos. ¿Estamos? Igualmente se nos puede llegar a escapar en el laboratorio porque también en el laboratorio puede haber algún error de laboratorio, ¿sí? Que muchas veces por ahí o se confunden o la toma de muestras son erróneas, y sucede que justamente nos pega a nosotros, nos toca a nosotros ese paciente que el laboratorio mal hecho. Así que fíjense todos los factores que pueden producirse, así nos podemos encontrar con una hemorragia postoperatoria. Pero es bueno saber que en cualquier caso, localmente podemos realizar ciertas maniobras, como la que es conocida por ustedes, que es la compresión de la herida durante 30 minutos, de 30 a 40 minutos con un apósito compresivo, ¿sí? La compresión con sustancias químicas, metilcelulosa oxidada, puede ser el Spongicel, que es una gelatina con factores de coagulación que se coloca dentro de la herida. Vienen mallas también con fibrina que se colocan en la herida, tipo relleno, ¿sí? Pero no hay nada mejor que el mismo relleno del coágulo del paciente. Pero para ustedes quedarse tranquilos, lo primero que deben hacer es limpiar la zona para ver de dónde proviene el sangrado y de qué manera sangra. Hay que saber diferenciar si es un sangrado arterial o un sangrado venoso, ¿sí? ¿Se entiende? O si es sangrado que proviene del tejido blando, o si es un sangrado que proviene del hueso. Porque si es hueso óseo el sangrado, hay que bruñir el hueso, compactar las tablas, ¿sí? Generalmente proviene del paquete vasculonervioso y si es dentro del alveolo, en el fondo del alveolo está el paquete vasculonervioso, hay que simplemente comprimir, ¿sí? Y luego hacer un apósito compresivo, buena sutura, y hacer que el paciente mantenga ahí comprimido la gasa por 40 minutos, ¿sí? Siempre y cuando no sea un sangrado de una arteria importante. Generalmente no lo son, son terminales o capilares, ¿sí? Capilares o terminales, que son los que llevan el aporte sanguíneo a las zonas aledañas al alveolo, ¿no? Pero siempre y cuando, si ustedes ven que no hay, obviamente, una coagulación a los 30-40 minutos, deben derivar a un profesional que esté un poquito más adiestrado para poder disminuir esa hemorragia, poder controlar esa hemorragia. También una de las complicaciones habituales también es los hematomas o las equimosis, ¿sí? Se producen generalmente en la extracción de los terceros inferiores, ¿sí? En la zona de ángulo mandibular, mentón, cuello, inclusive también puede diseminarse a través de zonas laterales de cuello inferiores al cuello, ¿sí? ¿Qué es un hematoma? Es una colección sanguínea que puede difundir a los tejidos vecinos
desde el lugar de la extracción hacia las fascias musculares, a través de las fascias musculares, y así se difunde. ¿Sí? No es nada complejo ni grave, digamos. Sí, puede asustar al paciente la coloración o el tamaño del hematoma, ¿sí? Pero esto no es nada que no se pueda, digamos, tratar. Simplemente tranquilizar al paciente, recomendarle que sea drenaje linfático, compresas calientes, ¿sí? Y una variante del hematoma, pero intraoralmente, se llama equimosis, que es una coloración difusa eritematosa, como ustedes pueden observar en la foto, en la zona vestibular, en el labio, puede ser equimosis también palatina, ¿sí? Y también pueden haber estas equimosis en las zonas supraclaviculares, como le dije recién, en las zonas laterales del cuello. Ahí pueden ver otra foto. Lo que diferencia entre hematoma y equimosis es la coloración. El hematoma es color tirando al morado y la equimosis es tirando al lado rojo, ¿no? Estos hematomas o equimosis generalmente suceden en aquellas personas que tienen fragilidad capilar, enfermedades hemorragíparas, o personas muy adultas que tengan problemas circulatorios, ¿sí? En los tejidos. El antibiótico también es una buena alternativa si la persona presenta enfermedades sistémicas o riesgos, ¿sí? O algún otro tipo de infección, como profilaxis si tienen enfermedades cardíacas. Está bueno administrar antibióticos de manera profiláctica cuando estamos en presencia de esto, o intraoperatoriamente o preoperatoriamente. Eso ya en la anamnesis uno tiene que saber con qué paciente nos encontramos. Si el hematoma se organiza, ¿qué quiere decir? Si tarda mucho en irse, se puede organizar y formar un proceso. Este proceso se puede infectar. Si así ocurre, hay que realizar quirúrgicamente su eliminación. ¿Sí? ¿Sí? Organizarse quiere decir formar una membrana y el hematoma se encapsula y obviamente se puede infectar o puede transformarse en otra cosa. Por eso es recomendable su eliminación quirúrgica. Fíjense ustedes el grado de hematomas que puede ocurrir cuando realizamos, por ejemplo, una cirugía, qué sé yo, de mentón, puede ser una cirugía implantológica o cirugías múltiples de piezas dentarias en el maxilar inferior. El edema dice que es la acumulación de un líquido seroso a los espacios de los tejidos, al intersticio de los tejidos. Siempre que hay una cirugía va a haber edema, mínimo o mediano edema va a haber, porque el edema es la extravasación de este plasma que lleva obviamente los elementos formes de la sangre para producir todo el tejido de granulación, la cicatrización, etc. O sea, no es una aplicación en sí, sino que es un proceso normal que existe en los tejidos. ¿Se entiende? Obviamente que hay personas que van a tener mayor edema por la situación sistémica que estén atravesando o por el tipo de cirugía que hayan experimentado, ¿sí? Pero es importante saber medicarlo, saber tratarlo y tranquilizar también al paciente, dando también como medidas que pueden adoptar es las posiciones, ¿sí? Levantar, tener la cabeza con 2 almohadas en 45 grados, situarlo como para ayudar a que eso, no, porque acuérdense que el edema es amigo de la gravedad. O sea, si usted lleva la cabeza hacia atrás, el edema se va a acumular. Lo mismo que pasa con los diabéticos cuando tienen mucho edema en los miembros inferiores, se le aconseja levantar la pierna para que el retorno venoso ayude a disminuir ese edema. Tenemos que hacer eso en la zona de cabeza y cuello, obviamente, si el edema es próximo a la zona orofacial. La compresión también es buena amiga como para tratar el edema, es una buena recomendación, ¿sí? Porque la compresión hace que evitando la extravasación de este plasma hacia el intersticio. Si el edema tiene una duración de más de 6 días, con una mayor temperatura cutánea y enrojecimiento, puede ser
que está sobreagregada una infección a este edema. Entonces ya tenemos que acudir a la antibiótico terapia. Entonces, las causas del edema obviamente es exodoncia de dientes retenidos, maniobras traumáticas, la posibilidad de realizar injertos óseos, ¿sí? ¿Qué tratamientos vamos a hacer? Aplicación de frío. Si estamos dentro de las 72 horas posteriores, es frío, y si luego de ello podemos realizar aplicación de compresas calientes para favorecer la circulación, drenaje linfático, ¿sí? Otra de las complicaciones es el trismo, que es la incapacidad de la apertura normal de la boca por diferentes causas, ¿sí? Puede ser por daño traumático intraoperatorio al ligamento, al nervio, ¿sí? Infecciones postoperatorias que afecten al nervio, ¿sí? O a la zona ligamentosa. Especialmente, obviamente, esto ocurre en las cirugías de maxilar inferior. No es tan habitual en otro tipo de extracciones. En la más común es cuando realizamos piezas dentarias retenidas en el maxilar inferior, ¿sí? Porque estamos vecinos al ligamento temporomandibular. Ahí fíjense ustedes la apertura, la mínima apertura de un paciente con trismos, ¿sí? 5 milímetros es casi todo lo que puede abrir. Lesiones al ligamento, como le dije recién, lesiones musculares, obviamente, si hay cortes o incisiones con bisturíes sobre el músculo, sobre los músculos masticadores vecinos, principalmente el macetero o el pterigoideo. Hematomas, ¿sí? Vecinos a estos tejidos blandos. Infecciones del espacio pteriomandibular. Recuerden ustedes que la infección genera calor y la infección genera inflamación y obviamente va a comprimir tanto ligamento, tanto músculo como tanto elemento nervioso vecino. Y el tratamiento es antibiótico terapia si hubiera infección, ¿sí? Drenaje linfático si hubiera edema, si hubiera lesión muscular, movimientos de apertura, fisioterapia, relajantes, miorelajantes musculares y analgésico obviamente para paliar el dolor del paciente. Infecciones secundarias. Debemos precisar en primer lugar que estas complicaciones no suelen ser consecuencia directa de la extracción dentaria. O sea, estas infecciones secundarias no provienen de la extracción en sí, sino que es un avance infeccioso preexistente, quiere decir antes de la cirugía. Por eso debemos informar al paciente si ya hay un proceso infeccioso previo a la cirugía, que esto obviamente puede con la cirugía mejorar o de acuerdo a la situación sistémica del paciente puede empeorar. ¿Sí? Cada caso es diferente, chicos. No pongamos todo en la misma bolsa los casos porque cada paciente es un mundo. ¿Ok? Y una de las infecciones y problemas, tanto de dolor como infeccioso más comunes localmente es la alveolitis. ¿Sí? Suele ser la principal causa de dolor entre el segundo y quinto día postoperatorio. ¿Sí? Fíjense, un estado necrótico del proceso alveolar o de los septum óseo ante la ausencia de los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos no pueden proliferar hacia el centro del coágulo o hacia el centro de la herida, entonces lo que quedó en el medio se necrosa y queda sin vascularización. Y eso se produce una desorganización, se desintegra y forma un tejido necrótico, obviamente doloroso. Entonces, ¿cuáles son las etapas de formación del coágulo? Hemorragia y formación del coágulo es la primera, es lo que ocurre inmediatamente. Luego la organización con el tejido de granulación, se sustituye ese tejido de granulación con un tejido conjuntivo, epitelio. Luego ese conectivo se va reemplazando por un tejido osteoide, ¿sí? Trabeculado, y luego obviamente de los 60 días aproximadamente ya tenemos la
sustitución ósea completa de hueso inmaduro primero y luego hueso maduro. Y se pueden clasificar de acuerdo al grado de inflamatorio y al día de aparición en alveolitis húmeda, alveolitis marginal superficial y alveolitis seca. La seca es llamada también periostitis, osteitis. En este caso, la alveolitis forma parte de un proceso inflamatorio grave. Recuerden ustedes entonces que se pueden clasificar en seca y húmeda. Son las dos grandes clasificaciones. La húmeda, fíjense ustedes cómo se puede llegar a observar el aspecto magmatoso, ¿sí? Inflamatorio de la encía gingival. Hay una zona amarillenta, propio del exudado inflamatorio, ¿sí? Puede encontrar esquirlas óseas, restos de alimentos, restos de piezas dentarias, o sea, es un alveolo desorganizado, pero fíjense que el alveolo está cubierto por encía, ¿sí? Es una de las principal diferencia con la alveolitis seca, donde tenemos un alveolo vacío. Está abierto, no hay coágulo y las paredes óseas están desnudas. Entonces, esa es la principal diferencia junto con la sintomatología dolorosa, que no calma, en la alveolitis seca no calma con antiinflamatorios ni con corticoides. Tenemos que ir ya a los opiáceos. Tratamiento entonces de ambos es irrigación y limpieza de la herida, sí o sí. Tenemos, en el caso de la húmeda, tenemos obviamente que hacer un curetaje débil, ¿sí? Para eliminar esas esquirlas que hayan quedado y conformar un nuevo coágulo, producir un sangrado, colocar gasa ioformada. Y en el caso de la seca tenemos que, con nuestra pinza gubia o nuestra lima para hueso, ¿sí? Sacar lo que es hueso necrótico, ¿sí? Hasta dejar gingiva sana y poder realizar una sutura borde a borde como para evitar que ese hueso vuelva a producirse necrosis, ¿no? Otro proceso muy raro, pero es posible que se produzca, es la bacteremia post-extracción. La bacteremia es la difusión de la infección localizada a través de la fascia, a través del paquete vasculonervioso, ¿sí? Sabemos que hay muchísimas bacterias presentes en la boca y bueno, a través de la herida se genera una vía de difusión que puede llegar a complicar lo que es el tejido cardíaco, produciendo una endocarditis bacteriana. La bacteremia por extracción está bien demostrada que un porcentaje dice que en los hemocultivos que se producen realizando biopsias cardíacas, el 20 al 90% de los casos con una proporción elevada de bacterias anaerobias. ¿Sí? Entonces, las anaerobias y las anaerobias facultativas. Hay que hacer profilaxis cuando estamos en presencia de pacientes cardiópatas o pacientes de determinada edad, ¿sí? Porque las bacterias que están en boca pueden, a través de una extracción, tener una vía de entrada hacia el tejido cardíaco. Ahí pueden observar accesos subperiósticos en la zona de ángulo mandibular, zona de orofaciales. Generalmente por ahí ustedes que están haciendo en la clínica el levantamiento de colgajos, si no hacen una buena sutura, entre periósteo y hueso se pueden producir colecciones purulentas y se pueden diseminar hacia las fascias por la presencia precisamente de estas bacterias anaerobias. ¿Sí? Entonces el tratamiento, ¿sí? Es realizar, cuando ya está instalado este absceso, es un diagnóstico por imagen, ¿sí? Radiografías panorámicas, tomografías, hay que realizar drenajes, antibiótico-terapia y analgésicos. Ahí pueden observar abscesos palatinos, ¿sí? Abscesos prácticamente parotidios, submaxilares,
en el lado derecho. Y la conclusión, vamos a decir entonces que no hay que olvidar que mientras mayor sea el trauma quirúrgico, o sea, lo que nosotros como odontólogos producimos en la boca, mayor es el cuidado postoperatorio y mayores son las posibilidades de complicaciones. O sea, es mayor la morbilidad del paciente cuanto mayor es el trauma. ¿Sí? Por eso tenemos que respetar como yo les digo siempre en la clínica, la cadena de bioseguridad, ¿sí? Las normas de bioseguridad, la cadena de esterilización, tratar al paciente con instrumental estéril, bien afilado, ¿sí? Es muy importante para no aumentar el riesgo, aumentar la comorbilidad y obviamente realizar atraumáticamente las maniobras. ¿Estamos, chicos? Ahí tienen la bibliografía si quieren profundizar un poquito el conocimiento. Es un teórico bastante largo, ¿sí? Así que vayan a leer, siéntense, háganse amigos. Ahora tienen 2 semanitas para estudiar un poquito este tema que es bastante largo, ¿sí? Traté un poquito de sintetizar medianamente los temas más importantes, pero ya les voy a pasar y voy a subir las preguntas para que ustedes realicen el trabajo práctico este miércoles. De vuelta, entonces nos vemos a las 19 horas, ¿ok? ¿Alguna pregunta o dejamos todo para el miércoles? Espero hayan anotado algo, ¿no? Profe, Sí, sí, hola. sí. ¿Con qué dijo que se trataban las alveolitis? ¿Para que no te escucho? Perdón, decime de vuelta. ¿Con qué se trataban las alveolitis secas? ¿Con qué dijo? La alveolitis seca, el tratamiento primero es eliminar el hueso necrótico, enuclear el hueso necrótico, ¿sí? Todo lo que está desnudo de hueso hay que eliminarlo. No se va a revascularizar ese hueso, ¿ok? ¿Me escuchaste? Sí, igual quería saber con qué dijo que se trataba, porque vio que antes se usaba el bálsamo del Perú y de Canadá. Sí, se puede llegar a usar eso todavía localmente. El tema es que hay que dar antibiótico y hay que usar algún tipo de opiáceo. Ah, ok. Y otra consulta que le quería hacer, ¿usted no podría averiguar para cuándo es el examen, el cuarto parcial? Y el cuarto parcial yo pienso que va a ser luego del, no sé si va a ser luego o antes del seminario, che. El miércoles pregunten, la verdad que no les quiero mentir, pero le voy a averiguar. Le voy a mandar un mensaje al autor y le voy a preguntar. Y el miércoles pregunten igualmente ustedes a los docentes, por ahí algunos saben. Porque era el 23, pero como nos corrieron el parcial de rehabilitadora, y que es el 24, y como también están las elecciones el 22, por eso queríamos consultar. Pero a ustedes le dijeron que iban a correr la fecha del parcial. La de rehabilitadora sí, todavía no No, nos avisaron nada, por eso quería. de cirugía te pregunto. ¿A usted le dijeron que si había Sí, fecha yo de hablé parcial de con la doctora rehabilitadora, corrían el Garavén. de cirugía? Yo hoy hablé con la doctora Garavén y si corrían el de rehabilitadora, ahí cambiaban el de pato. Ah, bueno. Y capaz sea para el 30, muy probable. Porque otra fecha no hay, si no ya se va mucho. No Por se eso puede para adelantar el 18, profe. Es un Pero y vos me montón, preguntás a 30. mí, yo no soy coordinador. Y bueno, por ahí sabía. No, no sé, la verdad. Voy a decirle, acá, ¿cómo es tu nombre? El mío, Carolina. Bueno, le voy a decir, dice Carolina si puede en el 18. No, yo le hablé igual a la ¿Parece? profe. No De se parte preocupe. de todos los No, alumnos, respuesta doctor. nomás. Sí, entiendo. Bueno, les voy a transmitir eso a la doctora. Bueno, chicos, el miércoles, Era una ¿sí? pregunta. ¿Ok? ¿Puedes Te repetir escucho. el nombre del medicamento que, ¿Cuál que va dentro del alveolo para evitar la hemorragia? medicamento que va? O sea, adentro del alveolo para evitar la hemorragia. A ver, dije varios, como la celulosa oxidada, eso que te dije localmente.
Sí, sí, ¿sí? Que hay una malla de fibrina, ¿sí? ¿Todo eso? sí. Bien. Les dije también que, bueno, obviamente el mejor relleno era el coágulo del paciente. Luego usaban malla de fibrina, celulosa oxidada, no me acuerdo qué otra cosa les dije. Algunos usan PRP también hoy en día, que está de moda. O sea, pero una vez que ustedes tienen una alveolitis, tienen que producir sangrado. ¿Sí? Tanto sea seca como húmeda, tienen que producir sangrado. Porque en una alveolitis, si ya hay infección, relleno que ustedes coloquen va a fracasar. ¿Se entiende? Y tienen que medicar con antibiótico y antiinflamatorio en ambos casos. Obviamente en la alveolitis seca es mucho mayor el dolor, por ende tienen que medicar con otro tipo de corticoide más opiáceo. Si no, no va a pasar el dolor. Generalmente le dan dipirona y le pueden dar carbamazepina u otros opiáceos, pero eso ya escapa, digamos, a la receta de ustedes todavía. Bueno, doctor, gracias. Bueno, chicos, estamos hablando igual, para el miércoles te voy a buscar en la bibliografía, igualmente está todo en la bibliografía, tipos de relleno, que hoy en día ya prácticamente los rellenos se dejaron de usar porque salvo en injertos que usan membranas y hueso particulado autólogo o heterólogo, ¿sí? Pero eso es más en injerto o en implantología. En lo que es cirugía, se trata de usar el coágulo del paciente, porque es lo que mejor repone, digamos, al continente óseo perdido, por decirle. ¿Estamos? Así que no se compliquen con el tema de relleno de cavidad. ¿Sí? Y lo que se da de manera parenteral es vitamina K, plasma congelado también muchas veces, plasma rico en plaquetas. Eso usan en los hospitalariamente. Bueno, gente, que tengan todas buenas tardes. Nos vemos el miércoles. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.